Mis hermanos, vivimos en un tiempo en el cual hay mucha preocupación por diversas cosas. Preocupación por el futuro. Hay personas que se sugestionan, sobre todo si pasan viendo noticias constantemente, y se saturan de esa información que en la mayoría de las veces es información ya tergiversada, y se preocupan por qué pasará, qué pasa en otro país, las guerras, los virus, los terremotos, todo lo que está pasando es tiempo de fin. ¿Qué pasa con esto? Otros se preocupan por el futuro de sus hijos, y no está mal preocuparnos por el futuro de nuestros hijos, pero ha llegado tal al punto de que se pasa el límite de dejar de vivir el presente por pensar en otras cosas que realmente no sabemos si van a suceder. Pero miren, pocas personas se preocupan porque están mal con Dios o porque están pecando contra Dios. Es difícil hoy en día encontrar a alguien: oye, ¿usted por qué está preocupado o preocupada? Ay, es que yo soy un pecador y he pecado contra Dios. Es difícil. Hoy en día no se ve eso, casi no se ve, sabiendo que es algo muy delicado. Por eso en esta mañana vamos a hablar sobre el pecado. ¿Qué es el pecado? Primero, ¿qué es el pecado? Hay un versículo en Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4, que dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bueno, si hay un versículo que defina muy bien qué es pecado, es este. Es uno de los versículos que lo define muy bien. Entonces, según la palabra de Dios, ¿qué es pecado? Es infracción de la ley. También técnicamente la palabra pecado traduce como errar en el blanco, como fallar, como no atinar. Eso es lo que traduce literalmente la palabra pecado. Como usted no dio donde era, falló, no fue capaz de dar precisamente en el blanco. Y la escritura lo define como es infracción de la ley. Y aquí yo creo que nos reunimos todos, porque todos hemos errado en el blanco, todos hemos fallado, no hemos atinado 100% en el proceder de nuestra vida aquí en la tierra, y por ende todos hemos infringido la ley de Dios en alguna forma. Yo creo que todos los que estamos aquí, incluyendo los niños. De hecho, es como llamativo ver un bebé de brazos aún, que cuando le dan algo y cuando quiere algo y no se lo dan, ¿qué hace? Empieza a revolcarse, a llorar, y muchos ya empiezan a tirarse ¿para dónde? Para atrás. Empiezan a demostrar una especie de rebeldía inconsciente por el momento, pero posteriormente, cuando pase el tiempo con conciencia, van a pecar. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Ahora bien, el origen del pecado. ¿En dónde se originó el pecado? Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, lo dice claramente. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, escuchen bien, lo repito, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, ¿en dónde se originó el pecado? Tremendo esto, hermanos. Quiero que de verdad nos vayamos con un concepto claro de lo terrible que es el pecado. Y si ahondamos más, por eso les invito a que sigamos estudiando los jueves, hermanos. Lucero, quien fue el sello de la hermosura, según la creación hubieron tamboriles cuando Dios lo creó, querubín protector, hermoso en todo aspecto y sabio. Este ser tan perfecto en todo, en absolutamente todo, un día se corrompió, y él dice: tal vez tengo todo, pero me gustaría sentarme en el trono de Dios y ser como Dios, en semejanza. Nadie puede ser como Dios, pero en semejanza. Quiero ser semejante a Dios. A tal punto que corrompió la tercera parte de los ángeles, que según la Biblia los describe como millones de millones. Obviamente fueron arrojados, fueron sacados. No se halló lugar para ellos en el cielo. No hay morada para un rebelde en el cielo. Pero miren, este ser, hermoso en todos los aspectos, ¿le faltaba algo? Pocos podían superar su belleza, su sabiduría y su hermosura. Es que yo creo que no había quien. Obviamente el Señor aquí no entra porque Él es incomparable. Nuestro Señor Jesucristo es sublime. Nadie se compara con Él. Pero estoy hablando de lo creado. Se puede comparar con este ser.
Pero él, ¿qué prefirió? Pecar. Pecar, y tras él corrompió la tercera parte de los ángeles. Allí se origina el pecado. Entonces mire el desastre que se comete en el cielo, porque primero hay una guerra y tienen que salir de allí, de este lugar. Es allí donde se origina el pecado. Ahora, ¿dónde fue el origen del pecado en la tierra? Vamos entonces a Génesis capítulo 3, versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Tremendo. Entonces aquí se originó. ¿Y qué efecto que causó aquí? Primeramente, miremos el efecto del pecado en la tierra. Hermanos, fue maldita. Causó vergüenza en ellos, causó miedo en ellos, causó maldición en la tierra, causó enemistad, causó dolor, porque la mujer ahora con dolor dará a luz sus hijos. Causó sufrimiento. Entonces, cuando miramos el pecado, hermanos, o cuando entendemos el pecado a la luz de lo que dice la palabra de Dios, entendemos que es algo trágico, que es algo que tiene sus consecuencias. El hombre estaba hecho perfectamente. ¿Le faltaba algo a Adán? ¿Le faltaba algo a Eva? Nuestro Padre hizo un paraíso primero, hizo un planeta, un universo perfecto, y los colocó aparte de eso en el huerto, perfectamente. Estaban allí bien ubicados, tenían salud eterna, vida eterna. Ellos estaban plenos, en su totalidad tenían todo. Pero miren el efecto que causa el pecado en la vida de estas personas, solo por no obedecer a Dios. Lucero desobedeció a Dios, tuvo consecuencias. Adán y Eva desobedeció a Dios, tuvieron consecuencias. Hermanos, el pecado trae consecuencias. La paga del pecado es la muerte. La muerte. No hay forma de escapar de esto. Lo mejor es evitarlo completamente. Ahora vamos a ver varios pasajes, hay muchos, pero obviamente vamos a limitar por tiempo, de consecuencias que ha traído el pecado en la historia de la Biblia. Y sé que en todos los tiempos y todas las eras, pero vamos a ver varios pasajes. Miren, Josué 7:25. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas lo apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanecen hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por eso aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Se acuerdan del pecado de Acán? Aquí estaba, esto fue lo que sucedió. Josué envía a unos guerreros, no, hay que ir a pelear, vamos. Y ellos son derrotados. Y mueren varios. Y Josué se rasga la ropa, se humilla delante de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué? Digo, no, es que Israel ha pecado. Tomaron del anatema, de los que estaban con ustedes, alguien hizo esto, y él reúne, Dios le dice qué debía hacer por familias, y llegaron hasta el culpable. ¿Qué pasó acá? Sí, la verdad, tomé un oro, tomé un lingote, tomé un manto babilónico, lo deseé en mi corazón, lo tomé. Están debajo de mi tienda, lo pueden sacar, envían por él, y efectivamente estaba todo. ¿Cuál fue la paga de ese pecado? La muerte. ¿Por qué nos has turbado? El pueblo está consternado, hasta hubieron muertos por causa de ese pecado. ¿Qué más espera? Fue apedreado y murió. La paga del pecado es la muerte. El pecado en este caso trajo turbación. El pecado también trae amargura. Hay un pasaje bastante conocido, Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 26. Dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. El pecado trae amargura. El pecado trae amargura. Y aquí lo vemos. Pedro peca contra Dios, lo niega, como el Señor le había dicho. ¿Y qué dice? Que salió, lloró amargamente. También el pecado trae culpabilidad. Ahí mismo, Mateo 27,
Versículo 4. Diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, trae culpabilidad. ¿De quién se está hablando aquí? Judas. Entrega a nuestro Señor, pero él entiende, mire, esto no está bien. Y se devuelve a resarcir tal vez el daño. Y que le dice, no, eso no es problema de nosotros, allá usted sintió culpa, sintió culpa. Todo esto, hermanos, es lo que trae el pecado, y de hecho el pecado trae muerte. Mira el versículo 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Claro, el pecado fue gravísimo. Sí, sin decirlo, entregó sangre inocente, como él lo dice. Hay un himno que cantamos, no sé si lo recuerdan, está en Cánticos de Alabanza. ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar si soy salvo? Si ya tengo tanta luz. Y de verdad, hermanos, es lo que nosotros debemos de pensar cuando seamos tentados tal vez por el pecado, por el enemigo, por el mundo, por nuestra carne, en fin. Y antes de pasar allí, pensemos en las consecuencias terribles que trae el pecado. Miren en el cielo el desastre que Lucero causó. Miren en el huerto el desastre que Adán y Eva causaron. Hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias de ese pecado. Miren en el pueblo de Israel también, y hay muchísimos más pasajes que demuestran las terribles consecuencias del pecado. Aún las personas que andaron con nuestro Señor, con nuestro Salvador. No pensemos que como tenemos costumbres pues de decir, no, nadie me ve, esta vez la saco barata. Recuerden a Sansón, esta vez me escaparé como las otras veces. Cuando el Señor ya no estaba con él, fue capturado. Y así pasa, hermanos. Pero tenemos una ventaja, que nuestro Señor es misericordioso y nos da la solución para este pecado. Pues para que nos apartemos de él y le busquemos. Pero primero es necesario, hermanos y amigos, que miremos el pecado como lo que es, como algo nocivo, como algo dañino, como un veneno, como algo que trastorna, que daña. Mire, el pecado daña un hogar, daña una familia, daña a una persona individualmente, daña a una iglesia, daña a la sociedad, daña todo. Miren nomás en el mundo en que vivimos, hermanos. ¿Por qué está el mundo así que decimos, uy, esto parece que estuviéramos como al revés? Tanta depravación. Los hijos, ¿cuántos hijos ya han matado a padres? Y al principio, uy, terrible, un hijo mató a un papá, ya después, ese es normal. No, hay otro que ya mató a los dos y mató a los abuelos. Y otro, no, ese no, y ya vemos el pecado como normal, nos da hasta risa. Ay, ve. No, en mi país es peor, usted supiera. Pero no entendemos que obviamente detrás de él está la obra del enemigo, porque Satanás peca desde el principio. Desde el principio. Y si la iglesia, sobre todo, miramos el pecado como es y le pedimos al Señor ayuda, el Señor nos va a ayudar, hermanos, para apartarnos de eso y tratar de vivir más en santidad buscando la presencia de Dios. Dice Isaías 55, versículo 6. Qué pasaje tan hermoso, como todos los de la Biblia. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que lo envíe. Eso es lo que hace el Señor con aquel que se quiera acercar a Él, con aquel que reconozca primero su pecado, con aquel que dice, sí, realmente he pecado, y muchas veces, y demasiadas veces, y viene al Señor. Pero búsquenlo mientras que
mientras pueda ser hallado. O sea que hay un límite, hay un tiempo. La vida se nos puede ir hoy mismo. Hoy mismo podemos partir de esta tierra. Búsquelo ahora. ¿Por qué espera después? ¿Por qué? Hasta que esté en el lecho de muerte para decir, ay, sí, ahora sí creo. No, ¿por qué no lo hace ahora? ¿Qué está esperando? ¿Seguir pecando? Mire lo que dice la Escritura. Tarde que temprano, el Señor no tendrá por inocente al culpable. No lo hará. Ninguna cosa inmunda puede entrar, pero dice, busque a Jehová mientras, llámele. Mientras tanto esté cercano, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuelva hacia él. ¿Y qué va a hallar? Gracia para el oportuno socorro. Va a hallar misericordia, va a hallar bondad. Recuerden el hijo pródigo, ¿no? Él, revolcándose en el mundo, llegó al punto de estar allá casi deseando comer la comida de los cerdos y volviendo en sí, dice la Escritura, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros, no merezco nada, pero déjame entrar en tu techo. Y cuando llegó, él se lo dijo al padre tal cual, aunque el padre movió misericordia, se abrió, lo abrazó y le besó. Y eso es lo que hace Dios. Recibe a todo pecador, pero es necesario que el pecador llegue de la forma correcta y es arrepentido. Mire lo que dice también ahí mismo Isaías 1:18. Dice, venid, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Imagínense. Mire, eso son buenas noticias. Por eso el Evangelio es una buena noticia. Una noticia espectacular para toda la humanidad, para todos, tanto para el creyente, porque nosotros como creyentes necesitamos del Evangelio, o eso solo se predica el Evangelio para los inconversos. Claro que no. ¿Quién no le gusta escuchar buenas noticias? Y noticias verdaderas. Porque afirmamos nuestra fe. Recordamos que la obra de Cristo permanece fiel, que no ha terminado, que no quedó atrás en el pasado, que vive y hasta el futuro, por la eternidad. Es lo que nosotros miramos todos los días, que un día fuimos pecadores, que un día estamos perdidos en el fango y recordamos estas palabras, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Vinimos donde Dios, creador de los cielos y la tierra. Y si nuestros pecados fueran como la grana, como el carmesí, o sea, con un rojo intenso, si ese es el color de nuestros pecados, si fuesen aún así tan difíciles de quitar, ¿cómo vienen a ser por la sangre de Cristo después que somos lavados en fe? Blancos como blanca lana. Esa es la transformación que el Señor hace para todo aquel que entienda que el pecado es terrible. Yo creo que de los que estamos, hay hartos hermanos aquí que han experimentado obviamente el amor del Señor. Y en un tiempo estuvimos en ese mundo tan oscuro y tan triste, que aunque el enemigo nos tenía cegados, nosotros creíamos que estábamos bien y que los que estaban mal eran los otros, porque no nos entendían. Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, podemos entender realmente lo asqueroso que es el pecado, lo terrible que es el pecado. ¿Por qué cree que no le contamos muchas cosas que hicimos a la esposa, o a los amigos, o a los hijos, como si fuera algo natural? Porque da vergüenza, porque eso ya quedó atrás, porque nosotros no queremos traer, eso ya quedó atrás, de lo terrible que es. Y cuando entendemos eso, y vemos a un Señor perfecto, puro, hermoso, precioso, nuestro Señor Jesucristo es indescriptible, de verdad. Y Él viene y toma ese pecado, esa asquerosidad nuestra, de cada uno, de todos, y la lleva a la cruz del Calvario. Se hace pecado por nosotros, se hizo maldición por nosotros. Lo terrible del pecado, hermanos, aparte de que es feo y que nos puede causar vergüenza y bueno, todo esto, es que no tiene más que ver con el Creador que con nosotros mismos. Porque su Hijo tuvo que morir en nuestro lugar, porque nosotros somos los pecadores, nosotros teníamos que pagar. Pero Cristo muere por nosotros, carga ese pecado en la cruz. El que no tenía que hacerlo, porque era el único en todo el universo, en toda la creación, que no debía hacerlo, porque es el único que no pecó, pero también es el único apto para llevar nuestro pecado. Miren, hermanos y amigos,
jóvenes. Si no entendemos lo terrible que es el pecado, pasaremos viviendo una vida como si mereciéramos la gracia de Dios, como si mereciéramos el cielo, porque yo soy bueno y yo no soy tan malo, porque los que merecen ir al infierno son los violadores o los que están en la cárcel, ellos sí, yo no, pero yo sé que todos los que estamos aquí hemos pecado, por ende necesitamos a un Salvador. El Salvador mostró lo terrible del pecado, mostró el origen, mostró las consecuencias, pero también nuestro Salvador muestra la solución para ese pecado, que es arrepentimiento. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, vuélvase al Señor. Busque a Jehová mientras pueda ser hallado, llámele en tanto que esté cercano. Vengan, hagan las paces con el Creador, vengan rápido, que aún si ustedes están sucios por el pecado, el Señor tiene la cura, la sangre de Cristo, limpia nuestro pecado. Espero que no lo olvidemos. Para los que no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, ese pecado lo va a llevar a un lugar que se llama infierno y después, obviamente, a un lago de fuego, eternamente. Si no quiere dejar ese pecado, por un lado, están los placeres del mundo, el pecado, lo que lo va a llevar a condenación. Por otro lado, está la salvación en Cristo. Él dando su vida y aceptando a todo pecador. Si no le queremos aceptar o si no le quiere aceptar, el problema no es de Dios, el problema es de la persona que no lo quiere hacer. Así que mi consejo es arrepiéntase de su pecado, vaya a Dios. Él es amplio en perdonar. Y a la iglesia, a nosotros, hermanos, pensemos muy bien que el Señor nos guarde de caer en algo terrible, pero pensemos muy bien en nuestro diario vivir. ¿Qué dice la Escritura en 1 de Juan 2:1? Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Y si hubiese pecado, abogado tenemos a Jesucristo, el justo. Apartémonos de todo pecado, apartémonos de eso y acerquémonos al Creador y entendamos que el pecado trae consecuencias, pero lo más terrible es que el pecado hizo que nuestro Salvador, la persona más preciosa, muriera en una cruz de una forma terrible por usted y por mí. Al Señor Jesús sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.